Buenas, gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Hoy tenemos un tema bastante interesante y sobre todo bastante común. Más del 50% de la población en el mundo lo padece porque estamos hablando de una situación médica clínica que tiende a producir molestias, disconfort y sobre todo tiende a alterar lo que es la cotidianidad de esa mejor mitad de la población que, como dice mi madre Neri Esteves, quien hoy no estará con nosotros por estar abueleando. Madre, un abrazo si estás viendo el programa. Y la realidad es que afecta a las mujeres. Hoy estaremos hablando de infecciones vaginales a repetición. Sí, usted escuchó bien. Estaremos hablando de infecciones vaginales a repetición. ¿Qué pareja en algún momento no se ha sentido con el estrés de decir mi esposa tiene un flujito? Inmediatamente existen algunas nubes oscuras que tienden a generar siempre cierta duda de ¿me habrá traído mi pareja alguna infección de transmisión sexual? Pero la realidad es que ese otro punto lo tocaremos más adelante con nuestro grupo de psicólogos y psicólogas. Hoy trataremos meramente la parte física, esos procesos ginecológicos que hacen que las mujeres tengan que ir frecuentemente donde su médico a darse seguimiento. Para estos fines hemos invitado a una doctora, amiga de la casa, quien ustedes verán cada vez más aquí en El Arte de Curar, que es la doctora Lourdes Paredes, ginecóloga obstetra, con quien estaremos hablando específicamente del tema de infecciones vaginales a repetición. Lourdes, gracias por aceptar la invitación en El Arte de Curar. Las disculpas por mi madre, que como te dije, está haciendo la función que más le gusta en el mundo, que es atender nietos y abuelear. Cuéntanos, Lourdes, cuéntanos. Como bien dijiste, es un tema importantísimo que tocar porque afecta no solo la cotidianidad, la calidad de vida de las mujeres, sino también su relación con las parejas y su autoestima. Lourdes, ahora que planteas eso de la autoestima, del problema de la pareja, ¿realmente vale la pena hablar de este tema? ¿Es tan frecuente esto de las infecciones vaginales recurrentes o a repetición? Claro, es muy frecuente. Incluso es uno de los principales motivos de consulta ginecológico. Entonces, como bien dijiste, más del 50% de las mujeres padecen las infecciones vaginales y realmente sí afecta su autoestima. Las mujeres se sienten inseguras con su físico, con su zona íntima, y eso afecta la relación con sus parejas y la calidad de vida de ellas. Lourdes, hablábamos fuera de cámara, dijiste que hasta el 75%, o sea, 3 de cada 4 mujeres, podría en algún momento presentar infecciones vaginales. ¿Es real esa cifra? Sí, así es. Más del 75% a nivel mundial de las mujeres va a presentar una infección vaginal al menos una vez al año. Una vez al año. Wow, eso quiere haber dicho que en algún momento tendrá ese famoso flujito que molesta. Sí. Lourdes, una pregunta que no se puede quedar. ¿Cómo una mujer dice, pero ven acá, en El Arte de Curar, a través de Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública, están hablando de infecciones vaginales y a mí de vez en cuando me sale un flujito? La pregunta es, ¿cuándo esa mujer tiene que preocuparse? ¿Cuándo dice, es una infección vaginal recurrente? ¿Cuándo hablamos de ese tipo de escenario? Es importantísimo saber que a través del ciclo menstrual, es decir, a través del mes, vamos a tener un flujo que no siempre es patológico. Normalmente, todos los días podemos tener un flujito que es transparente, claro, en poca cantidad, y tenemos que diferenciarlo de cuándo es ese flujo fisiológico de nuestro ciclo menstrual y cuándo estamos hablando de una infección vaginal, que se acompaña generalmente de sintomatología como el picor, el prurito, esa irritación y ese flujo que puede ser incluso a veces maloliente. Es importante también, obviamente, acudir al chequeo ginecológico para poder diagnosticarlo de manera oportuna y dar el tratamiento adecuado. Acabas de traer algo que me genera ruido, porque no podemos negarlo, y es que tú dices que la mujer siempre en algún momento tiene un flujo. Claro que sí. Tiene un flujito. Sí. Y la realidad es que no sé si es que las madres han fallado, pero yo como infectólogo recibo muchas damas en el consultorio que se van quejando de ese famoso flujito. La pregunta es, ¿cómo podría una mujer diferenciar? ¿Este es un flujo normal? No, este es un flujo patológico, como llamas, o un flujo de infección o anormal. ¿Cómo podemos diferenciar eso, Lourdes? Ese flujo fisiológico llamamos a un flujo que es normal. Ese flujo fisiológico en el ciclo durante el ciclo menstrual generalmente es claro,
es en poca cantidad y a veces no lo notamos porque no se percibe en la ropa interior. Eso no quiere decir que no está, pero es un flujo que normalmente está y no quiere decir que haya infección. ¿Cuándo diferenciamos que ese flujo, como dijimos, es fisiológico a un flujo anormal? Cuando se acompaña de la sintomatología frecuente, de la irritación, del ardor, del prurito, cuando es un flujo que aumenta en su cantidad o cambia de color, que puede ser amarillento, verdoso, mal olor. Eso ya hablamos de una infección vaginal, un flujo anormal. Lourdes, estabas hablando de la autoestima de las damas y tengo que confesarlo, como infectólogo recibo muchas consultas de esas damas con infecciones vaginales a repetición. Y una de las cosas que me da pena es cuando ellas comienzan a decir, doctor, es que me siento con un mal olor que me sube. En ocasiones, uno como hombre quizás no sabe o no comprende ese tipo de escenario, pero para ti como ginecóloga, que tienes que verla, ¿cómo abordas cuando una paciente te llega con ese tipo de historia, por favor? Generalmente ya cuando la mujer acude al ginecólogo, sabe que viene el examen ginecológico y ya va preparado, que tiene que tener esa vulnerabilidad, abrirse a esa vulnerabilidad de que va el momento del examen ginecológico. Cuando una mujer llega ya a estar afectada por las infecciones vaginales recurrentes, llega a un punto que hasta en la consulta se siente avergonzada y ni siquiera a veces no se siente cómoda con el examen, con el chequeo ginecológico. Y ya ahí podemos notar que la paciente realmente está afligida y esto le afecta a su autoestima. Entonces, de igual manera con nosotros, en el chequeo ginecológico, así mismo con su pareja, se cierran, afecta sus relaciones íntimas y así su calidad de vida y la relación en sí. Y eso pudiera afectar a larga data, pues esa relación, ese matrimonio. Lourdes, este tipo de procesos, el origen en sí, tiene que ver porque la paciente tiene algo mal dentro de ella, porque muchas de esas mujeres se autoperciben de esa manera. Como doctor, porque a mí, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué estoy teniendo estas infecciones cuando todas mis amigas no le pasa absolutamente nada? Hablemos específicamente de si existe algún tipo de situación en las damas que pudiera colocarlas en riesgo de padecer infecciones vaginales a repetición, por favor. Como bien mencionaste, sí es cierto que existen estudios que ya están hablando de algunos factores genéticos, pero todavía esa parte no está muy concluyente, pero sí hay factores predisponentes. No quiere decir que sea en sí por la mujer, pero sí algunas veces hábitos inadecuados o condiciones que sí podrían predisponer a las infecciones vaginales. En cuanto a los hábitos, está en la higiene, el cuidado íntimo, eso de introducir los dedos a la vagina, realizarse duchas vaginales, utilizar tampones de manera continua, los diarios que muchas utilizan para prevenir las infecciones y realmente lo que evitan esa transpiración adecuada y crean esa humedad persistente en la zona. Ok, perfecto. ¿Crean esa humedad persistente en la zona? Que favorece las infecciones vaginales. Perfecto. Lourdes, vamos a dejarlo ahí porque me están haciendo señas a través aquí de la comunicación para decir que el tiempo en este primer segmento terminó. Pero quiero que se queden con algo en la cabeza. La doctora Lourdes Paredes, ginecóloga obstetra, acaba de decir que hay hábitos que usted como mujer está realizando todos los días que posiblemente le están poniendo en riesgo de esas infecciones vaginales. Si usted o alguien que usted conoce está presentando infecciones muy frecuentes, entonces quédese por ahí que al regreso estaremos hablando de esos malos hábitos. No se vayan, regresamos aquí en El Arte de Curar. Mi nombre es Ramón Escaño. El mes de octubre es el mes internacional de la ambliopía. Este mes lo dedicamos todos los oftalmólogos y estrabólogos y oftalmólogos pediátricos a promover la detección a tiempo de la ambliopía para iniciar un tratamiento adecuado para sus niños y permitir que los niños desarrollen una agudeza visual adecuada en ambos ojos. Bueno, señores, luego de esa cápsula vamos a continuar aquí hablando con la doctora Lourdes Paredes, ginecóloga obstetra.
Los teléfonos, así como las redes sociales, la doctora Paredes se estarán colocando durante todo el transcurso del programa para que ustedes lo anoten, así que tengan su celular cerca, para que le puedan escribir cualquier tipo de dudas referente al tema que estamos tratando hoy, infecciones vaginales recurrentes. Doctora Paredes, dejamos algo en el tintero que quiero que por favor, si se tiene que tomar todo el tiempo de la entrevista de este bloque, hágalo. Yo necesito que usted, por favor, repitamos de nuevo cuál es la definición de infecciones vaginales a repetición y número 2, que digamos cuáles son esas acciones que toman las damas que está favoreciendo que aparezcan infecciones vaginales recurrentes. Por favor, doctora Paredes, vamos arriba. Repitiendo, las infecciones vaginales son alteraciones en la flora vaginal o presencia de un microorganismo patógeno en la vagina que puede causar esos síntomas de ese flujo anormal, prurito, ardor, irritación. ¿Cuándo hablamos de recurrencia? Cuando se presentan 3 o más cuadros sintomáticos en un año. Entonces, retomando la parte de los factores predisponentes para las infecciones vaginales, cuando hablamos de higiene y del cuidado personal, hay algunas situaciones que a veces hacen las mujeres que pueden predisponerlas a las infecciones. Todo lo que permita que haya humedad en la zona, como las duchas vaginales, el uso de tampones y diarios recurrentemente, ropa íntima muy ajustada que no permita que haya una transpiración adecuada, favorece el crecimiento de microorganismos y así la aparición de infecciones vaginales. Lourdes, continuando con esa parte, tú hablas específicamente de duchas vaginales. ¿Qué son esas duchas vaginales y por qué se están dando? Porque se ha dicho siempre en medicina que una persona, una mujer, así como los oídos se limpian con los codos, también la vagina simplemente tiene un sistema de limpieza automático, que no hay que estar embromando tanto con eso. La pregunta es, ¿cuáles son esas duchas vaginales y cuáles son los problemas? Porque ahora usted va a cualquier farmacia y hay solamente un muro completo de productos de higiene íntima de la mujer. Así es. Por favor, vamos a hablar de eso, Lourdes. Muy bien. Las duchas vaginales son estos... Las mujeres preparan como una especie de líquido que juntan agua, vinagre, algunas plantas que hierven y, como dijiste, algunos productos que se comercializan con el fin de perfumar o hacer una limpieza profunda en la vagina, que realmente lo que hace es afectar el equilibrio natural que tiene la vagina de protegerse contra bacterias, hongos o cualquier microorganismo y favorece las infecciones. Lourdes, eso que tú hablas de ese balance, ¿qué significa? ¿Quieres haber dicho que la mujer tiene bacterias, tiene hongos, tiene microorganismos que viven en esa área que son normales? Entonces, cuando comienzan a utilizar un grupo de productos a lo loco, matan esas bacterias buenas que deben protegerlas y comienzan a presentar entonces infecciones a repetición que se controlan pobremente. La pregunta es, Lourdes, los óvulos no recetados, que hay mujeres que dicen, papá Dios, perdónalas porque no saben lo que hacen. Yo me pongo un óvulo cada vez que me llega la menstruación. Hablemos un poco, por favor, de esa práctica tan extendida en la República Dominicana. Eso es muy bueno que tocas esa primera parte que mencionaste. Creo que eso es importante hablarlo en esta entrevista, de que la microbiota vaginal, que es todos esos microorganismos que existen ahí de manera natural para proteger la vagina, que son los denominados lactobacilos. Los lactobacilos están de manera natural en la vagina y lo que hacen es crear ese ambiente ácido, lo que protege la vagina e impide la colonización de bacterias. Las mujeres, cuando se sienten ese flujito fisiológico que hablamos en la primera parte, cuando se sienten un poquito húmedas o después de la menstruación, tienden a comprar esos óvulos de venta libre en la farmacia, que realmente a veces ni saben qué componentes tienen y que alteran ese ambiente natural que expliqué, y a veces arrastran esos lactobacilos que tienen el fin de proteger la vagina, y lo que abren es esa puerta para que cualquier microorganismo, hongo, bacteria crezca y se produzcan las infecciones vaginales. Una pregunta, ¿no hay regulación para la venta de este tipo de productos? Cualquiera puede ir a la farmacia y lo solicita. Correctamente. Muchas pacientes me dicen que simplemente van a la farmacia, piden un óvulo porque se les quitó la menstruación y le venden cualquiera. A veces no saben si antibióticos, antifúngicos. Hay muchísimos óvulos de venta libre. Una pregunta, Lourdes. También, y eso es algo interesante, doctora Paredes, discúlpenme lo de Lourdes al público, puede que Lourdes yo la parí.
le dimos clase en Intec hace mucho, mucho tiempo. La pregunta es, Lourdes, cuando evaluamos este proceso, nos damos cuenta que también hoy en día le han vendido a la mujer el hecho de que la vagina debe tener un olor a rosas y a flores silvestres. La pregunta es, ¿eso es así? Porque también venden panty liners con olores, tú hablabas ahorita de productos con alcohol. Ese tipo de situación, ¿perjudica también esa flora que hablabas? Claro, eso es una parte muy importante que tenemos que hablar porque se utilizan mucho los jabones íntimos. Entonces, los jabones íntimos, para recomendarlos, tienen que tener algunas propiedades importantes que se deben tener en cuenta al momento de comprarlo. Entonces, un jabón ideal para tener una limpieza suave y no ser agresivo para la vagina debe ser un jabón con un pH ácido, ya que un pH, que es el ambiente natural de la vagina, un pH alcalino o neutro pudiera afectar ese ambiente equilibrado que tiene la vagina para protegerse. Debe ser un jabón sin fragancias, es decir, no perfumado. Debe ser un jabón sin alcohol, sin colorante, porque todas esas sustancias pueden ser irritantes para la mucosa vaginal y predisponer para las infecciones vaginales. Lourdes, justamente están colocando en producción algo que dice que evite duchas vaginales y jabones perfumados. Correcto. Entonces la pregunta, ¿eso significa que una mujer debería tener un jabón para la cara, un jabón para el cuerpo y un jabón vaginal? Hablemos de esa parte, porque realmente la mujer es muy dada a comprar muchos jabones, muchas toallas, muchas cosas, y siempre hay un estante con 43.000 de potecitos que uno no sabe para qué cuando uno se entra a bañar, porque el hombre tiene un jabón todoterreno o un champú todoterreno. Para la cara, el cuerpo, para todo. ¿Me doy para todo. Entonces la pregunta es, ¿realmente debe tener esa cantidad de producto la mujer? Así es. ¿Por qué? Porque los jabones comunes que utilizamos para el cuerpo generalmente tienen un pH neutro o tienden a ser alcalinos. Y la vagina no quiere saber de esos tipos de jabones. Debe ser un jabón ácido, como ya mencioné, para mantener ese ambiente natural de la vagina. Entonces, no es necesario utilizar un jabón para limpiar la vagina. La vagina, la vulva, que es la parte externa, con suficiente agua está bien su limpieza. No es necesario utilizar un jabón, introducir los dedos en la vagina para limpiarla. En caso de que se quiera utilizar un jabón, pues con todas las características y propiedades que ya mencioné. Perfecto. Señores, estamos conversando con la doctora Lourdes Paredes, ginecóloga obstetra, con quien estamos hablando del tema hoy de infecciones vaginales a repetición. No se vayan, ya que en el próximo bloque estaremos hablando, si tengo un flujo vaginal y voy donde mi ginecólogo o ginecóloga, qué pasos ella va a dar, qué estudios me deberían indicar y si me tengo que preocupar o no frente a algún cambio que tenga ese flujito. No se mueva, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias por continuar aquí en El Arte de Curar. Hoy hablando de infecciones vaginales a repetición. Un tema muy frecuente, una causa de consulta extremadamente habitual. La doctora Lourdes Paredes, ginecóloga obstetra, nos acompaña hablando aquí en El Arte de Curar sobre este tema. Lourdes, dejamos sobre el tapete el hecho de va a llegar una dama que tiene 2, 3, 4, 5 años de casada, tiene un flujito que no es el habitual, inmediatamente se genera la duda, habrá sido una infidelidad y ahora me pegó una infección de transmisión sexual, que es algo que la vemos en consulta todos los días, esa preocupación, ya sea verdad o no. Y la pregunta es, ¿cómo abordas desde el punto de vista de la investigación a esa mujer que llega? ¿Qué le preguntas? ¿Cómo conversas con ella? Porque dijiste algo interesantísimo en el otro bloque y aquellas personas que están viendo el programa ahora sepan que en 1 o 2 semanas estará en YouTube como El Arte de Curar y El Arte de Curar RD en YouTube para que puedan ver la entrevista completa con la doctora Paredes hablando específicamente de infecciones vaginales a repetición. Lourdes, háblanos un poquitito de esa mujer que te llega a consulta, cómo la abordas y sobre todo qué le vamos a mandar a hacer, cómo la vamos a investigar, por favor. Bueno, cuando nos llega una paciente con esa sintomatología, lo más importante es realizar una historia clínica detallada y dirigida a esos casos.
Identificar cuáles son los factores predisponentes que ya hemos hablado. Una paciente diabética, una paciente diabetes mal controlada es muy predisponente a las infecciones vaginales recurrentes. Pacientes que consumen altos niveles de azúcar también, que eso no es causa directa de infección vaginal, pero sí realmente crea un ambiente donde más fácilmente los microorganismos se pueden reproducir. Aparte de eso, de identificar los factores predisponentes, podemos hacer también algunas analíticas para saber el estado hormonal de la paciente, los niveles de glicemia, como ya hablé, si la paciente utiliza algún método anticonceptivo, cambios hormonales, pacientes menopáusicas, el embarazo. También, aunque no siempre se recomienda tratar a la pareja, hay que identificar, hay que diferenciar esas infecciones vaginales comunes que son por bacterias, hongos, y cuando hablamos de una infección de transmisión sexual. O sea que sí se investiga realmente dentro del proceso si hay o no una infección de transmisión sexual. Y aparte de todo eso que mencioné, un buen examen ginecológico con una toma de muestra que es para cultivo y en caso también de necesario pruebas moleculares para identificar que haya una coinfección con otras infecciones de transmisión sexual. O sea que estamos hablando que hay que hacer una evaluación completa integral. No es solamente enfocarse en eso. Por eso es que el uso de óvulos y de cremas vaginales sin ser evaluado por el ginecólogo puede ser más perjudicial en este caso, porque estamos hablando de que puede hacer más daño que bien, porque podría todavía alterar más la flora y que dure más tiempo para recuperarse. Correctamente. Y nuestra población hay un riesgo muy elevado para las infecciones vaginales recurrentes, justamente por eso que hemos estado repitiendo, por la automedicación, el uso excesivo de antibióticos, el uso así automedicado de óvulos, todo esto predispone a infecciones porque altera el ambiente que tiene la vagina de protección para las infecciones vaginales. Voy a hacer un apunte aquí para el público que nos está viendo. Aquellas damas que utilizan antibiótico por cualquier razón, una infección de garganta, una infección en una muela, un peladito que se hizo, siempre o casi siempre van a tener un flujito después del uso de antibióticos. ¿Por qué? Por lo que acaba de explicar la doctora Paredes. Usted tiene una flora vaginal normal que lo protege. Cuando usted utiliza antibióticos, los antibióticos matan las bacterias malas, pero también matan las bacterias buenas que le ayudan. Entonces, por tal razón, no olvidemos esa parte. Lourdes, una pregunta habitual. Pocas veces las mujeres van donde su ginecólogo después del uso de estos medicamentos, pero se quedan con el flujito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a ser el seguimiento? Pues muchas mujeres me dicen, yo me hice mi papá Nicolau y yo no tengo nada. El papá Nicolau descarta las causas de flujo. Damas, estas son preguntas que yo recibo y mujeres que recibo en el consultorio todos los días. Yo estoy bien porque yo me hice mi papá Nicolau y no tengo nada. ¿Sirve el papá Nicolau realmente para descartar todas esas causas de flujo? Debemos recordar que la finalidad del Papa Nicolau no es el diagnóstico de infecciones vaginales. La finalidad del Papa Nicolau es la prevención del cáncer de cuello uterino, que normalmente sí pudiéramos con él identificar algunas bacterias o hongos, pero esa no es la finalidad del Papa Nicolau. Para ser el diagnóstico correcto de las infecciones vaginales debemos, acompañado del examen clínico, de la evaluación física, cultivos o algunas pruebas específicas que ya mencioné. Lourdes, yo sé que esto es un tema que quizás no tenga que ver de manera directa con infecciones vaginales, pero lo tengo que decir porque hace unos días me llegó a la consulta justamente una pacientita de 16 años. Inmediatamente la referimos donde un pediatra infectólogo, ya que no trabajamos con población pediátrica y hasta los 18 se supone que todavía es población pediátrica según una resolución del Ministerio de Salud Pública. No es que uno no tenga la capacidad de verlo, pero realmente uno prefiere quitarse ese tipo de cosas. La jovencita no había iniciado relaciones sexuales, pero los familiares dicen que era una infección vaginal porque ella tenía un flujo que no se le quitaba. Pueden ocurrir infecciones vaginales aún en niñas que no han tenido relaciones sexuales. Es importante que tratemos eso, Lourdes, porque realmente es algo muy frecuente, es una inquietud de todos los días. Niñas que no han iniciado vida sexual activa pueden tener infecciones vaginales. ¿Y cómo sería ese proceso? Convérsanos ampliamente. Eso es muy frecuente y un tema de preocupación para las madres. Y en esas niñas, no solamente que no han tenido relaciones sexuales todavía, sino que todavía no han tenido su menarquia, es decir, su primera menstruación. O sea, no se han formado, como dice aquí, no se han formado. Y a veces en niñas así prepuberales podemos ver esos flujitos aún no estando menstruando porque hay un aumento gradual de los estrógenos y por esa causa
esos cambios hormonales en las niñas, podemos ver ese flujito, pero que no es un flujo patológico. Es simplemente que fisiológicamente, por ese aumento gradual de los estrógenos, entrando a la edad, a la pubertad, pues podemos ver de forma normal, no patológica, esos flujos, sabiendo, claro, identificar, como ya mencioné en la sintomatología, ese flujo que se acompaña de ardor, irritación. Podemos ya identificar otros factores de riesgo y ver si realmente estamos frente a una infección vaginal. Lourdes, una pregunta que nos hemos hecho, doctora Paredes. ¿Las infecciones vaginales son más frecuentes jóvenes o mujeres de edad avanzada? ¿O puede pasar en cualquier momento? ¿Existe algún patrón que la hace más susceptible o pasa algo en este caso? Realmente no hay una predilección de edad, sin embargo sí son más frecuentes en edad reproductiva y eso puede estar relacionado con muchos hábitos que ya hemos hablado. Sin embargo, en la menopausia, que ese es otro tema, el síndrome genitourinario de la menopausia. Bueno, no te apures, que te vamos a traer aquí junto con Alicia. Ustedes dos sentados ahí para que hablemos del problema. La doctora Alicia Santos, que también en la semana la van a ver, es nuestra ginecóloga de referencia aquí. Nosotros estamos incluyendo aquí, tenemos que mandarte un formulario para que Alicia te apruebe. Así que ya tú sabes. Pero ya en la menopausia es por otra causa, que hay disminución de los estrógenos, y con esa disminución de los estrógenos también hay un cambio en la flora vaginal, disminución de los lactobacilos que hemos mencionado bastante, que tienen esa función protectora a la vagina, y por esta disminución de estrógenos, pues las mujeres en esta etapa de la vida tienden a ser un poquito más propensas a infecciones. Excelente. Señores, miren, este bloque yo creo que ha sido buenísimo. Si usted sintonizó ahora aquí en El Arte de Curar, estamos hablando de infecciones vaginales recurrentes, o sea, infecciones vaginales, ese flujito que huele feo, que huele mal, que molesta a las mujeres. Y estamos conversando con la doctora Lourdes Paredes, ginecóloga obstetra. Vamos a ir a la pausa y al regreso hablaremos de muchas cosas de lo que es la cotidianidad. Una de ellas, doctora, para tener relaciones sexuales hay que entrarse a bañar, o uno puede tener relaciones sexuales sin bañarse, eso produce más infecciones, después de la relación me tengo que bañar. Son múltiples preguntas que hay, así que no se vayan, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. De vuelta aquí en El Arte de Curar, el último segmento. Yo quiero que en algún momento ustedes pudieran ver lo que pasa aquí detrás de cámara en estas pausas, porque se hace un programa paralelo. Pero nada, señores, miren, hoy conversamos con la doctora Lourdes Paredes, ginecóloga obstetra, con quien estamos hablando de infecciones vaginales a repetición, procesos recurrentes, ese flujo que molesta, ese flujo amarillo, o ese flujo verde, o ese flujo blanco. Lourdes, sé que ese flujo blanquecino que parece queso, sobre todo de cándida, es el que más molesta, esos hongos recurrentes, sobre todo por lo difícil que se hace de tratar. Pero yo quiero que antes de hablemos de esa parte del duchado, del baño, antes de las relaciones sexuales y después de las relaciones sexuales, porque se ha generado como de manera informal una discusión en los diferentes sitios sobre si es bueno o es malo. Claro. Dan un poquitito de luz. Esa pregunta que me haces se relaciona mucho con los buenos hábitos que aconsejamos y recomendamos, simplemente para reducir un poco el riesgo de las infecciones vaginales. No es que sea una regla, pero sí es cierto que la ducha previa y posterior a las relaciones sexuales sí pudiera reducir el riesgo. ¿Por qué? Porque, y también algo que aconsejamos luego de las relaciones sexuales, es orinar inmediatamente de la relación. ¿Por qué? En el periné y en la vulva, que es la parte externa, pueden habitar bacterias, y con la penetración, esas pueden estar en contacto con la vagina o con la uretra, aumentando el riesgo de no solamente una infección vaginal, sino también de una infección de vías urinarias y lo que conocemos como cistitis postcoital, que ese dolor pélvico en el bajo vientre es justamente por eso. Por eso recomendamos las duchas previas y posterior a la relación sexual. Pero recuerden que es lavarse por fuera, no te correctamente, no hay que introducir los dedos. Porque ya lo hemos dicho aquí que eso no es lo adecuado. Lo recomendado. Lourdes, terminando con la parte que tiene que ver con la cándida, con ese flujo blanquecino que parece como si fuera queso, crema, que se está desbaratando y que sale. Discúlpenme por lo gráfico, no lo vamos a colocar por la hora en la cual pasamos el programa, pero la realidad es que cuando evaluamos esa parte, muchas damas se quejan de que hacen infecciones por hongos, por cándida a repetición. Va al caso, yo tengo la vida viviendo con eso, cada vez que me hace un cultivo me sale la cándida. Voy a decir algo. La cándida forma parte de la flora normal, o sea, vive en la vagina. Correcto. El problema es cuando aparece la sintomatología del ardor, de las molestias,
del flujo muy abundante que compromete la cotidianidad. Pero si tomamos eso en cuenta, Lourdes, ¿por qué aparecen esas infecciones por hongos y de qué manera una mujer debería abordarlo, por favor? Ok, entonces cuando hablamos, esa parte que mencionaste, que de la cándida puede habitar naturalmente en la vagina, hay condiciones que pudiera permitir que la cándida haya un sobrecrecimiento y aparezcan los síntomas y las infecciones por esta. Hay varias condiciones y situaciones que pudieran predisponer esto, hasta el estrés afecta la defensa de nuestro organismo y así afecta a la flora de la vagina y puede predisponer a una infección, a una candidiasis a recurrencia, como mencioné, una diabetes mal controlada, la dieta, el consumo alto de azúcares, pacientes inmunosuprimidas, pacientes con VIH, algunos medicamentos, el uso de antibióticos, como mencionamos, todos esos factores pudieran predisponer a que esa cándida que está normalmente en la vagina pudiera causar una infección vaginal. Lourdes, muchas personas quizás no sepan, y como infectólogo tratamos de vez en cuando estas infecciones recurrentes, y es que hay que poner tratamiento a veces hasta por 6 meses. Correcto. Y el problema es que cuando yo le digo a una mujer que va a durar 6 meses tomando medicamentos para tratar de controlar eso, se le hace difícil. Se le hace difícil. Lourdes, ¿te ha llegado en algún momento alguna paciente, porque ya me han tocado varias, que han introducido en sus partes íntimas yogur? Claro que sí. Porque alguien le ha dicho que hay que reponer la flora y que el yogur tiene bacterias buenas. Y discúlpenme lo gráfico, repito, por la hora, pero están haciendo mucha locura. Yo necesito que alguien le diga a las mujeres que eso no es necesario, que por favor vayan a un chequeo. Y si bien es cierto que hay varios estudios que nos hablan ya de los probióticos con lactobacilos, que mencionamos que son lo que habitan naturalmente en la vagina y que protegen esa de las infecciones, también el yogur contiene lactobacilos y se está hablando y hay estudios de que hablan de manera oral, pero también de manera tópica, pero no así comprar un yogur y me voy a colocar yogur en la vagina, que eso va a ser... Yogur griego. Eso no sustituye el tratamiento si ya hay una infección vaginal activa o recurrencia. Pero sí se recomienda el consumo de yogur, un yogur natural que contenga lactobacilos, un yogur sin azúcar añadida. Incluir esto en la dieta así pudiera beneficiar la flora vaginal, no como terapeuta, no como terapéutico, no como tratamiento, pero sí pudiera beneficiar de manera complementaria en esos casos. Lourdes, tú sabes que tú has mencionado algo en 2 ocasiones que yo te quería preguntar porque yo le he dado bocha a mi paciente. Hay pacientes que se han metido en una parte extrema de no consumir nada de carbohidratos. No di que un chin de carbohidratos, es nada. Me dicen, doctor, yo tengo 1 año y medio que no me como un pan, que no como helado, que no como chocolate, que no como nada que tenga azúcar, porque yo leí en internet que la cándida se alimenta de azúcar y que los hongos crecen cuando hay azúcar. Pero los extremos son malos. Correctamente. Es necesario que hay que frenar todos los azúcares, por favor. No es que hay que eliminar el consumo total de azúcar. Es importantísimo tener una dieta balanceada y eso quiere decir que incluya carbohidratos, que incluya todos los nutrientes necesarios en una dieta balanceada. Lo que sí recomendamos es en pacientes, como ya he mencionado, diabéticas, un control glicémico y tener un poco pendiente el consumo de azúcar de manera excesiva. Y no, como ya mencioné, no es que esto es una causa directa de infecciones vaginales, pero sí pudiera beneficiar al hongo en su crecimiento, a su aparición, pero no es que tengan que eliminar todo el azúcar de la dieta. Señores, lo dijo la doctora Lourdes Paredes, ginecóloga obstetra. Repito, este programa en unas semanas estará arriba en YouTube, así que esperamos que por favor lo vea, que comente. Y si usted tiene algún tema que quisiera proponer para el arte de curar, así como un profesional de la salud, estamos más que abiertos. Mi madre Neri Esteve, que maneja las redes sociales de nosotros, ella le va a responder por ahí porque ella siempre responde. Así que, señores, gracias por su sintonía. A la doctora Paredes, vamos a colocar, por favor, sus teléfonos otra vez.
y pedirle a Lourdes que en 30 segundos nos dé tus recomendaciones sobre infecciones vaginales recurrentes. Bueno, para concluir, algunas recomendaciones para evitar o disminuir el riesgo de las infecciones vaginales. Lo más importante es un cuidado y una higiene delicada, suave, nada agresivo a tu vagina. Recuerda que solo es necesario lavar la parte externa de la vulva. Ten muy pendiente lo que consumes, lo que comes. No utilices jabones ni productos comercializados para perfumar. Eso no es necesario. Y siempre acudir al ginecólogo en caso de presentar un flujo o cualquier sintomatología para poder tener un diagnóstico oportuno de cualquier infección y dar el tratamiento adecuado. Señores, creo que si abundo voy a dañar el comentario de la doctora Paredes. A ustedes gracias por su sintonía y nos vemos una próxima vez aquí en El Arte de Curar.